Buenas noches. Nuestro proyecto se trató sobre los fondos de inversión colectiva en Colombia durante los años 2019 y 2020. Nosotros somos Mateo Llano, Hugo Herrera, John Hernández y Alejandra Gómez. Entonces, para empezar, vamos a explicar qué es un fondo de inversión. Entonces, encontramos que un fondo de inversión es un vehículo, como bien su nombre lo dice, de inversión o de ahorro, los cuales permiten agrupar recursos en de una gran cantidad de inversionistas con el fin de percibir alguna rentabilidad eh, y alguna rentabilidad. Estos fondos invierten esos recursos en un portafolio de activos. Usualmente estos activos pueden ser financieros o no financieros. Usualmente se utilizan más los activos financieros para realizar estas inversiones. También tenemos que los fondos de inversión pueden ser abiertos o cerrados. Entonces encontramos que en los abiertos son los fondos en los cuales en cualquier momento el inversionista puede retirar sus recursos, mientras que en los fondos cerrados solamente puede retirar esos recursos en ciertos plazos determinados. Ahora vemos que hay entidades administradoras de fondos de inversión. Entonces, en primer lugar, existen tres, los cuales son las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de inversión y las comisionistas de bolsa. Eh, las que más administran fondos, las entidades que más fondos tienen son las fiduciarias aquí en Colombia, ¿no? También vemos que usualmente los fondos tienen ciertas ventajas porque le permiten a los clientes acceder a, un, a títulos y activos emitidos por diferentes empresas de diferentes sectores y permiten disminuir sus riesgos al diversificar esos portafolios de inversión. Entonces, encontramos que las entidades administradoras de FIX están obligadas a publicar diariamente la información relacionada a estos productos financieros. ¿Por qué? Porque así pueden permitirle al cliente conocer el manejo del dinero, monitorear el comportamiento de los portafolios y tomar las decisiones adecuadas en el momento que lo consideren pertinente pues, para que mejor les convenga. Entonces nuestro proyecto se basó en la observación del comportamiento de los productos en Colombia, específicamente durante el 2019 y el 2020. Este periodo se vio impactado por el comienzo de la pandemia COVID, entonces queremos observar qué consecuencias tuvo eso, porque pues usualmente esos productos se ven muy afectados por lo que pasa en las economías, ya que los mercados financieros siempre se ven involucrados o afectados por cualquier decisión que tomen a nivel macroeconómico. Como fuente utilizamos, como bien vimos, en la fuente transmitida, la información transmitida a la Superintendencia Financiera de Colombia por parte de estas entidades administradoras de FIC. Entonces, como ellos están obligados a transmitir diariamente toda la información relacionada a esos productos, tuvimos un conjunto de datos bastante robusto. Entonces ya para el estudio, nuestro estudio, ese conjunto de datos se conformó por 10 entidades, las cuales aquí vamos a describir rápidamente. Entonces primero encontramos los tipos de entidades, que es donde encontramos todos los tipos de entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces actualmente existen 39 tipos de entidades, cada una tiene un código que la identifica. Seguimos con las entidades. En esta entidad buscamos enlistar las entidades vigiladas por la superfinanciera que administran estos fondos y cada una está identificada de igual forma con un código único. En nuestra entidad llamada fiduciarias encontramos el listado de todos los fondos de inversión colectiva que existen relacionados a cada una de las entidades emisoras que
que lo administra como tal. La siguiente entidad que usamos es el precierre, en el cual es el registro diario de cada uno de los fondos de lo que cerró en el día en valor de cada uno de estos productos financieros. Después encontramos BBVA Dato. Esta tabla es un registro de los fondos de inversión únicamente de la fiduciaria BBVA. También encontramos el número de inversionistas, en la cual relacionamos cada uno de los registros con el número de inversionistas que participaban en dicho fondo diariamente. Entonces, para cada día encontramos un nuevo registro para cada fondo como tal. Continuamos con la entidad rentabilidad, la cual relaciona la rentabilidad diaria que tuvo cada uno de estos fondos, entonces encontramos siempre bastante información. Y también contamos con rentabilidad nueva, que es agregar, solamente teníamos los registros del 12 de febrero del 2021, la cual anexamos después a la tabla de rentabilidad como ejercicio para nuestro taller. Seguimos con el subtipo de negocio, en el cual enlistamos la tipología que tienen los fondos de inversión. Entonces aquí encontramos seis subtipos, los cuales pues explicamos en nuestra filosofía, en donde los que usualmente manejamos son el tipo 1, tipo general, pero también tenemos monetarios, inmobiliarios, bursátiles y fondos de capital privado. Y ya por último encontramos nuestro conjunto de datos, que es datos histórico, que nos tiene cierta información, ciertas variables que también encontramos en algunas de las otras tablas, pero que ya tenemos información más robusta, como los retiros que presentaron cada uno de los fondos, los aportes, los rendimientos abonados a los clientes, la rentabilidad no solamente diaria sino mensual y también semestral y anual. Entonces, con este conjunto de datos empezamos a realizar nuestra observación de cómo fue el comportamiento de este producto financiero de Colombia en el 2019-2020. Continuamos con nuestra observación de la minería de datos. Para este ejercicio utilicé un artículo del periódico Portafolio, en el cual pues podemos inferir que la palabra que más se refiere a fondos. También encontramos inversionistas, billones y caída. Entonces podemos inferir que el artículo hablaba de una caída en los fondos, el artículo era de 2021. Entonces afirmaba que los fondos tenían una caída que afectó los recursos de los inversionistas, más o menos como en el mes de septiembre. Vemos que también en renta fija fue una de las palabras que más se repitió, entonces vemos que los fondos que invirtieron en renta fija fueron los que presentaron dicha caída como tal. Continuamos con la segunda nube de palabras de nuestra minería de datos. Continuamos con nuestro compañero Hugo. Bueno, entonces esta segunda nube de palabras que podemos ver acá, vemos que las palabras que más se repiten en el artículo analizado son precisamente fondos, porque es un artículo que habla acerca de el comportamiento de los fondos de inversión más o menos para el mes de julio también del año 2021. Entendiendo pues este periodo de tiempo porque los datos precisamente que analizamos o que recolectamos también tienen este periodo de tiempo. Y básicamente otras de las palabras que vemos acá pues es rentabilidad y también otra que es bajas, inversionistas y firmas, porque básicamente lo que el artículo analizaba va hacia entender cómo pues se va dando también estos cambios en cuanto a las rentabilidades de los fondos y las acciones que las diferentes, pues ya sean inversionistas, personas naturales o personas jurídicas, pues empiezan a tomar a partir de los cambios que estas rentabilidades pues van dando a lo largo del tiempo, ya sea que o bien bajen estas rentabilidades y el efecto sea pues que se retiren inversionistas o que si suben las rentabilidades pues también aumenten inversionistas o a veces pues como ya miramos en la anterior
nube de palabras, pues, se puede dar que a pesar de que bajen las rentabilidades, pues también aumentan el número de inversionistas. Pues básicamente es como lo que nos dice esta nube de palabras relacionándolo con el artículo y con los datos también analizados. Seguimos con nuestra siguiente nube de palabras de la minería de datos, círculo de inversión. Nuestro compañero Junior va a explicar. Continuando con nuestra nube de palabras, podemos observar que la palabra principal que refleja el riesgo. Este riesgo es cómo vamos a medir nuestro nivel de riesgo a la hora de invertir en un sitio. Normalmente lo que es el tema de invertir y las inversiones es algo complejo debido a la alta inflación que manejamos durante este periodo, ya que pues, las personas se les dificulta por el tema de la pandemia tener una cultura de ahorro por el tema de las inflaciones y el alto costo de vida. También podemos observar que ahí está la palabra ahorrar y ganancias. Todo depende de las ganancias dependiendo del nivel de riesgo que asumamos. Normalmente manejamos tres tipos de nivel de riesgo. Está el nivel bajo, que por lo general son cuando los inversionistas generamos los bonos del gobierno o generamos lo que se le llaman los CDTs. Tenemos inversiones de riesgo medio, que es cuando se hacen descuentos a facturas de inversión en deudas que se ubican a largo plazo. Y tenemos riesgo de alto nivel. Este riesgo es generado con el tema de la bolsa de valores o el tema de divisas. Y el riesgo es alto, pero así como el riesgo es alto, también hay una alta rentabilidad, ya que pues, hay una volatilidad. Y entonces, normalmente, ahí lo que hacemos es trabajar a través de la bolsa de mercado. También tenemos como otra palabra eh, principal entre nuestra nube, la palabra dinero, lo que se referente anteriormente, ya que pues, nuestra economía está viendo afectada, entonces las personas a diario se les dificulta más para las personas que tienen este ahorro, este dinero, por lo cual dentro de la nube podemos iniciar que es una de las palabras que más se repetía como cuánto medir el nivel de riesgo a la hora de invertir en dinero. Ok, perfecto. Y por último encontramos nuestra última minería de datos del artículo consejo de nuestro compañero Mateo. Bueno, muchas gracias. Entonces lo que podemos abstraer de este artículo llamado Consejos a la hora de invertir en un fondo de inversión colectivo en Colombia es que pues básicamente el eje central del artículo pues está en inversión. Lo que podemos ver pues el énfasis en la palabra inversión a lo largo de todo el artículo, pero adicionalmente pues derivado de esa palabra pues siguen como las temáticas pues, que se explican en el artículo. Entonces, por ejemplo, la palabra tener, que pues uno lo puede inducir a pensar que son consejos a tener en cuenta pues a la hora de invertir en ese fondo. El tema de fiduciarias, pues porque las fiduciarias son la entidad que permite pues que las personas tengan ese ahorro y puedan invertir en este tipo de fondos. Y pues podemos observar también palabras como ahorro, palabras como riesgo, palabras como beneficio, palabras como retorno, pues que digamos indican que ese artículo pues muestra digamos las diferentes dinámicas que se ven en un fondo de inversión y cómo pues esto también es un medio de ahorro, es un medio para obtener rentabilidad, es un medio al cual podemos acceder y es un vehículo financiero pues con el cual las personas pueden eh, obtener un retorno básicamente. Entonces pues de estas 9 palabras pues podemos como abstraer estos elementos
de, de este artículo. Perfecto. Entonces, aquí termina nuestra minería de datos. Proseguimos a explicar nuestro Power BI acerca de este conjunto de datos que nosotros. Bueno, básicamente este es nuestro dashboard de Power BI. Entonces, pues lo que queremos hacer es una visualización fácil de los fondos de inversión. En primera instancia, tenemos unas tarjetas que nos indican el valor del fondo, el número de inversionistas, los rendimientos de los abonados y el número de fondos. Entonces lo que queremos hacer es que se pueda seleccionar el fondo o ver los datos generales de cada fondo o los fondos en general. Entonces pues básicamente pues en la parte de abajo tenemos una tabla que tiene pues todos los fondos de inversión, por el número de inversionistas de cada fondo, la rentabilidad del fondo y la rentabilidad un indicador que sacamos en Power BI de la rentabilidad que se tiene por inversionista. Entonces podemos ver que por ejemplo en la parte superior el fondo de inversión colectiva Fiducuenta pues tiene un 20% de rentabilidad por accionista. Entonces pues podemos ver también que los datos se actualizan con ese fondo de inversión. Y ya pues digamos en la segunda parte del informe pues tenemos en la parte de arriba eh, tenemos un filtro que nos permite filtrar por fecha cuáles fueron digamos, actualizar pues todos los datos según la fecha de corte y pues asimismo pues se van actualizando pues las gráficas. Y bueno, ya en la parte de abajo pues tenemos como las gráficas que mis compañeros van a ir explicando, digamos, los análisis de las mismas. Listo, entonces aquí pues esta gráfica que vemos de torta, vemos más que todo la participación porcentual de cada uno de los fondos, empezando pues obviamente por los fondos de mayor participación, que en este caso nos da que el fondo de inversión colectiva abierto, compacto de permanencia y participación diferencial del BBVA es el que mayor participación porcentual tiene respecto a los otros, seguido también por el segundo pues en participación, que sería el de el fondo abierto del BBVA efectivo con participación diferenciales. Estos serían como los dos principales fondos, y ya en un tercer lugar, como para ver los tres primeros que están participando, estaría entonces el fondo de inversión colectiva abierto también del BBVA digital. Estos serían como los tres primeros fondos en cuanto a participación porcentual que podemos ver, o que nos permitiría ver esta gráfica, y que pues también permite hacer análisis respecto a cuáles son esos fondos que mayor crecimiento pues han presentado o que mayor participación han logrado respecto a los otros. Ok, perfecto. Continuamos bajando nuestro análisis de gráficas. Perfecto. Ahí. En nuestro observamos que tenemos nuestro número de inversionistas, lo cual tiene una tendencia creciente. Entonces, esta variable nos produjo curiosidad debido a que a pesar de que fue un periodo de tiempo en donde tuvimos grandes Ya. retomamos la explicación de nuestra gráfica del número de inversionistas. Entonces observamos que tiene una tendencia creciente, lo cual pues fue curioso teniendo en cuenta el periodo de tiempo en el cual realizamos el estudio. Entonces encontramos que a pesar de las circunstancias del mercado, el número de inversionistas creció, es decir, que más cantidad de personas adquirió un fondo de inversión en Colombia. Sin embargo, al observar la variable del valor del fondo, encontramos que en recursos, o sea, en dinero, los fondos de inversión cayeron. Entonces, esto fue ocasionado principalmente por afectaciones del mercado, dada la pandemia, en donde se desvalorizaron mucho los títulos, sobre todo los títulos de renta fija,
lo cual hizo que las rentabilidades también cayeran. Entonces observamos periodos de tiempo en donde estas subían, pero después caían totalmente, lo cual hacía que los recursos de las personas se fueran en una fuga masiva. Entonces, a pesar de que el número de inversionistas subió, la rentabilidad pues, fue muy fluctuante durante este periodo de tiempo. Continuamos con nuestro compañero John. Bueno, seguimos, compañeros. La última gráfica que nosotros incluimos dentro de nuestro dashboard es el rendimiento abonado. Estos rendimientos abonados es lo que los inversionistas dieron el dinero más el rendimiento que se le generó durante el periodo de, de la información. Dentro de este podemos observar que la gráfica que nos muestra con mayor rendimiento abonado es la entidad 516. Esta entidad 516 es la alianza fiduciaria, generando una rentabilidad, un rendimiento abonado de 1.6 billones durante el ejercicio. Seguida de la segunda gráfica, en segundo lugar, tenemos la 521, generando un rendimiento abonado de 0,8 billones. Desde esta gráfica lo que podemos hacer es, dependiendo del filtro de rango de fechas, comenzar a dar un análisis de la información sobre los rendimientos que cada una de las fiducias o de los fondos de inversión van generando a lo largo del periodo. Ok, entonces ya para finalizar, estos fueron los resultados que encontramos con nuestra observación en este conjunto de datos. Vemos que pues sí, el sector fue bastante afectado durante la crisis, vemos un comportamiento antes y post de este momento crucial pues, en el mundo, y vemos cómo todas estas variables afectaron a cada una de nuestras entidades para poder revisar cómo fue el comportamiento de este producto financiero en Colombia. Agradecemos mucho su atención y muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.